Bienvenidos de nuevo, vamos a continuar con esta temática de la breve historia de la ciencia, en donde el día de hoy empezaremos a entender cuáles son las grandes civilizaciones y la importancia en el desarrollo de la humanidad, y de igual manera cómo la ciencia fue desarrollándose durante varios cientos de años hasta llegar a lo que estamos viendo en la etapa actual y cómo la ciencia nos ayuda a entender más nuestra naturaleza y esos fenómenos los cuales en su momento no los entendíamos. Vamos a continuar con esta presentación. Después de que la humanidad se establece y nos convertimos en sedentarios, las civilizaciones empiezan a florecer. Estas grandes civilizaciones, las cuales muchos hemos escuchado, empiezan su desarrollo cerca de lugares donde hay mucha agua o donde hay ríos. ¿Por qué hacen esto? Pues debido a que su principal medio de alimentación, aparte de la ganadería, es la agricultura. Podemos encontrar que durante esta expansión se comenzaron a ver diferentes culturas en todo el mundo. Las culturas, que se las muestro en este momento, se distribuyen alrededor de los trópicos, que es donde mejor se puede generar una buena agricultura, y podemos encontrarnos que, por ejemplo, en el continente americano tenemos distintas civilizaciones, en la parte mesoamericana o en la parte de los Andes, y también en Europa, en Asia y en África. Cerca de África tenemos diferentes civilizaciones. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, la civilización romana, podemos encontrar también la civilización griega, las civilizaciones que se forjaron en el Valle del Nilo, los mesopotámicos. Acá de este lado podemos encontrar la parte de la India o los antiguos orientales, y también tenemos más civilizaciones que podemos ir encontrando en otros lugares. La importancia de estas civilizaciones pues la podemos encontrar en muchas características que tuvieron algunos de ellos. Por ejemplo, en Mesoamérica es una región cultural que sabemos está en México y Centroamérica. Recordamos que en esta parte se basaba su alimentación en el maíz. En la antigua Mesopotamia pues es una de las grandes culturas que tienen la mayor antigüedad, y pues los sumerios fueron los primeros en poblar la antigua Mesopotamia. El Valle del Nilo pues es famosa por sus faraones y por sus pirámides. En este lugar, el Nilo, que es el río, fue una parte principal para el florecimiento de esta gran civilización. En la civilización romana se formó por este dominio que comenzaron a tener en todo el Mediterráneo. La antigua Grecia, por ejemplo, es donde muchos pensadores empezaron a dar muchas ideas que ahorita vamos a entender, y el por qué esta civilización expandió más el conocimiento a partir de sus pensamientos. Pero la pregunta aquí es cómo nace la ciencia. La ciencia como tal no es una palabra que empezó a usarse desde el principio de la humanidad. La ciencia es una palabra que es de uso reciente o es de uso contemporáneo. Como pudieron observar en el video anterior, nuestra población solamente ha estado en este planeta, o más bien los pensadores han estado en este planeta por menos de 1 millón de años, en donde el desarrollo del Homo sapiens comenzó a dar muchos frutos a partir de este descubrimiento del fuego. Pero la ciencia o las ciencias son otro tipo de conceptos que se generaron mucho después de que el ser humano ya se desarrolló. En esta imagen podemos ver un mural donde está aquí abajo de un árbol un personaje que se llama Giordano Bruno. Es muy interesante su historia y sí me gustaría que ahondaran en ella. Si quieren verla pueden darle clic aquí a la presentación y los va a mandar a un pequeño fragmento de una serie que se llama Cosmos, en donde explican algo de lo que le pasó a él, y si gustan ahondar más en esto lo pueden encontrar en esta serie que se llama Cosmos, y pueden entender el por qué él inicia con esta también gran expansión de las ideas científicas. En un principio, en la antigua Grecia, los pensadores tenían esta idea o esta preconcepción de que todo lo que nos rodeaba era por 4 elementos. Xenófanes decía que la tierra era la parte importante, Anaximandres decía que el viento, Heráclito decía que el fuego, y Tales de Mileto decía que era el agua. Estas ideas preconcebidas fueron las que comenzaron con esta gran gama de ideas acerca de lo que nos rodeaba. Recordemos que lo que nos rodea ya sabemos en este momento que es materia, pero ellos no sabían lo que era en realidad. No fue sino hasta mucho después cuando se empezaron a entender estas conceptualizaciones y supimos que lo que nos rodea sí tiene partículas, pero ellos pensaban que esas partículas estaban formadas por estos elementos. La evolución de la ciencia se da por etapas. Si ustedes revisaron en sus textos o en sus libros, estas etapas van por secuencia o por años. Yo aquí les pongo 4 etapas, que las más importantes, y las podemos observar en estos recuadros.
La primera pues es la etapa clásica. Esta etapa es donde el pensamiento se basa en la lógica, en la metafísica, en la filosofía. Esta comienza en la antigua Grecia. Hay muchos pensadores en esta etapa, como por ejemplo Aristóteles, Platón o Hipatía, que empezaron a dar conceptos muy grandes acerca de toda esta de experiencias y de filosofías que tenían. Después de la etapa clásica va la Edad Media, en donde muchos piensan que hubo un declive en los pensamientos, ya que fue una etapa oscura. Tuvieron sus momentos de declive, pero en algún lugar comenzaron a haber más desarrollos científicos. Aquí se sentaron ciertas bases del método científico y ya no se iban solamente por el estudio de textos antiguos, sino que empezaron a experimentarse más cosas. Aquí es donde hablamos de los alquimistas, que en sus textos, en sus libros, empiezan a explicarse más sobre esta situación. Después de esta edad, cuando empieza esta gran plaga en Europa, que era la plaga de la peste bubónica, al término de esta gran plaga surge una etapa de renacimiento, una etapa donde renace todo, donde hay una gran explosión de artes y conocimientos. Con este inicio del renacimiento termina la Edad Media. Por último, siguen dos etapas, las cuales yo solamente las trabajo como una, que es la etapa contemporánea, y aquí es donde se acuña el término científico. La palabra científico no se conoció hasta este tiempo, y pues de esta manera ya se forman las bases científicas o se establecen las bases científicas. Hablemos un poco de la etapa clásica. La etapa clásica comprende desde el 385 a.C. hasta 415 después de Cristo. Como les comenté en la diapositiva anterior, Platón y Aristóteles son dos personalidades las cuales surgen y hacen que esta expansión de conocimientos empiecen a expandirse todavía más. Y bueno, Platón fundó la Academia de Atenas, por ejemplo, y pues Aristóteles fue el discípulo de Platón. Durante este periodo surgieron una serie de pensadores, como les comentaba, como por ejemplo Pitágoras, Demócrito, Anaximandro, Arquímedes y otros más. De este lado podemos observar a Hipatía, la cual es la primera mujer matemática de la cual se tiene conocimiento. Escribió sobre geometría, sobre álgebra, sobre astronomía y pues mejoró el diseño de los primeros astrolabios, que son unas herramientas las cuales usan las personas que navegan para poder orientarse con las estrellas. La siguiente etapa, que se conoce como Edad Media, es la que está preconcebida como algo malo, pero en realidad hubo bastantes aportes o aportaciones muy buenas. Por ejemplo, en la Edad Media surgen las universidades y las artes y tienen una gran relevancia, por ejemplo, las universidades de París, de Bolonia, de Oxford, Salamanca y Cambridge. En estas se enseñan o se enseñaban diferentes artes o diferentes conceptos liberales que se llamaban trivium y quadrivium. Esto es donde se sientan las bases del método científico y, como les explicaba, ya empiezan a experimentar y a usar más conceptos para poder entender nuestra naturaleza. Aquí es donde se empiezan a aparecer los alquimistas, y estos alquimistas pues no es otra cosa más que los químicos previos o las personalidades que conocían ciertas cosas de la materia. Empiezan a experimentar y tienen muchas concepciones, algunas que no se llevaron a cabo, algunas que se llevaron a cabo. Una de las grandes ideas que tenían ellos era convertir plomo en oro, lo cual pues es prácticamente imposible. Querían transmutar la materia, hasta este momento es imposible. En la Edad Media, que comprende del siglo V al siglo XV, los principales exponentes son, de los tantos que hubo, por ejemplo, Alhazen, que es un óptico y astrónomo que está aquí, y Roger Bacon, que es un alquimista y lingüista que está de este lado. A continuación de este temporal comienza el Renacimiento. Esta es la etapa donde hay una gran explosión de conocimientos. Después de esta catástrofe que les platicaba anteriormente, surge esta gran revolución en términos científicos, artísticos y culturales, no solo en Occidente, sino también en todo el mundo. Ustedes han visto muchas imágenes del Renacimiento, por ejemplo esta que está aquí, que es el hombre del Vitruvio, que la dibuja Leonardo da Vinci. Acá tenemos el David de Miguel Ángel y algunas imágenes como la sección áurea o la famosa Biblia de Gutenberg, que está aquí siendo impresa por algunas personalidades. Si puede agrandarse esto, vamos a verlo de cerca. Aquí está David de Miguel Ángel, secuencia áurea. Esta es la Capilla Sixtina y la Biblia de Gutenberg. Y de este lado tenemos a las personalidades, en este caso por ejemplo Leonardo da Vinci, el cual hizo muchísimas cosas y es uno de los principales exponentes de esta etapa. También tenemos a Galileo Galilei, el cual dio muchas aportaciones sobre pues las observaciones celestes y las matemáticas. Terminando esta etapa, que es del siglo XV al siglo XVII, comienza una etapa contemporánea.
La etapa contemporánea es cuando ya se empiezan a establecer estos términos conocidos como ciencias o científicos. Antes de esto solamente se conocían como filósofos naturales a las personas que estudiaban lo que nos rodea. Recordemos que la naturaleza no es solamente las plantas y los animales, la naturaleza es todos los fenómenos que nos rodean en este planeta y en todo el universo. Algo natural, por ejemplo, es el Sol o las galaxias, o por ejemplo los hoyos negros. Estas son cosas naturales. Y pues antes del concepto de ciencias, a los científicos se les conocía como filósofos naturales. En esta etapa, en la etapa contemporánea que empieza del siglo XVIII en adelante, el primer personaje que empezó a utilizar la palabra ciencia fue hasta el siglo XIX. Este personaje se llama William Whewell, que lo tenemos aquí en la pantalla. Este científico, ya denominado científico, pues propone estos términos. Acá a la derecha tenemos a Isaac Newton, parte del término de la etapa anterior y la etapa nueva, físico-matemático, conocido por esa famosa ley de la gravitación universal. Y de este lado tenemos algunas otras personalidades contemporáneas. Yo sé que conocen algunos, los demás los podemos investigar. Tenemos a Albert Einstein, tenemos a Marie Curie, a Stephen Hawking. Aquí tienen un tapete didáctico, el cual ustedes pueden abrir y lo voy a compartir también. Ustedes pueden ver cuál es este desarrollo que les comentaba. Por ejemplo, aquí tenemos esta que es la famosa escuela de Atenas. Ustedes pueden leer un poco sobre ella. O también podemos ver aquí este dispositivo que se encontró recientemente en una zona de Grecia, en el mar Egeo, este dispositivo de Anticitera. Si quieren saber cómo se veía, aquí le podemos dar para ver este dispositivo. Y también tenemos más información de este lado para que ustedes lo lean y ahonden un poco más sobre las características de la historia de la ciencia. ¿Qué conclusiones tenemos acerca de este surgimiento de la ciencia? Sabemos que la ciencia se basa en el método científico. El método científico es aquella serie de pasos que nos llevan desde un principio a preguntarnos por algo, y después de una serie de pensamientos, de experimentaciones, podemos llegar a una verdad parcial, o podemos llegar a la formación de diferentes teorías o a la formación de más hipótesis que nos llevan otra vez a una pregunta, y así sucesivamente. La ciencia entonces se basa en el método científico. El método científico es aquel que pues necesita esta observación empírica y un razonamiento lógico. Este método busca la verdad, le digo entre comillas porque recordemos que hay verdades que sí se conocen, pero posteriormente podemos sacar aún más. Para que este método científico exista necesitamos escepticismo, que es dudar de todo lo que podemos entender o que no entendemos. Debemos de tener apertura y debemos de tener lo más importante, que es la curiosidad. El método científico, como les decía, genera hipótesis, genera teorías y genera explicaciones, o lo más importante, que son las leyes. De esto que ven ustedes aquí, lo que es una verdad casi absoluta son las leyes, como por ejemplo la ley de la gravitación universal o las leyes de la termodinámica, que se aplican no solo en este planeta sino todo el universo. Por último, ¿qué nos deja esta breve clase? Nos explicamos, por ejemplo, o nos podemos poner a pensar en todo lo que nos dejó las ciencias. Por ejemplo, conocer más a fondo los fenómenos naturales que en un principio la humanidad desconocía, le tenían un temor natural. Es obvio que hace tiempo, cuando veíamos un relámpago y un trueno, pues ese temor nos infligía mucho. ¿Qué otra cosa nos deja? Pues descubrir de cerca estos procesos que se encuentran a nuestro alrededor, entendiendo que pues hay cosas más pequeñas que nosotros, entendiendo que hay células, moléculas, reacciones, partículas subatómicas, tal vez no entendamos en este momento, pero después de estudiarlas podemos tener o podríamos tener un entendimiento mejor, y que nos deja también pues mirar más lejos, ¿sí? Y entender que no somos los únicos, formamos parte de un universo inmenso con innumerables posibilidades. Hasta este momento entendemos que somos los únicos con vida, pero hay más posibilidades que podríamos encontrar alrededor o en este universo. Jóvenes, esto sería todo por el día de hoy, en esta segunda parte de la historia de la ciencia. Espero les haya gustado este video, y para comprender un poco más y para tener más esto en mente, les voy a dar toda la información que les acabo de explicar. Se las compartiré en su plataforma para que la puedan leer, estudiar, y recuerden que seguimos trabajando de esta manera. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.